Bueno, bueno. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Bien, bien, gracias. ¿Y ustedes? Todo bien, ¿eh? Bueno, qué bueno. Habíamos tenido algún problemita para conectarnos, pero ahí vamos ya. Ok. En un momentito daremos comienzo. Vamos a darles unos 3 a 5 minutos Ok. para que se vayan conectando los demás. Va. Buenas noches, soy la doctora Janet Marcano de Megalabs, de Italmex Megalabs. Doctor Juan Carlos, voy a dejar de compartir mi pantalla para que usted entonces pruebe a ver si puede compartir su presentación. ¿Me puedes permitir grabarla de mi computadora también? ¿Se podrá? Déjeme ver, doctor, porque ahí esa función no me acuerdo cómo es, pero yo creo que sí puedo. Okay. Creo que si lo pongo a usted como anfitrión también, usted la va a poder grabar. Ya lo voy a hacer, ¿ok? Va. Entonces voy a dejar de compartir para que usted pueda probar su presentación. Ok. Qué bonito te ves, Juan Carlitos. Pepe. Como que no me deja grabar, pero bueno, ni modo. Saludos a todos. Buenas noches. Hola, Juan Carlos, aquí. Doctor Juan Carlos, pruebe ahora a ver si puede grabar. A ver. Creo que... Igual se está grabando la sesión, Ya está pero grabando, ya. Sí, pero si quiere, ok, listo. Okay. Después Voy a cuando... compartir ahora. Listo, perfecto. Ya. Listo. Ok. Perfecto. Muy bien, pues yo creo que podremos ir dando inicio a nuestra sesión mensual. Buenas noches a todos. Quiero felicitarme por esta sesión que va a estar de lujo.
Tenemos como invitado al doctor Juan Carlos Duarte Valencia. Él es cirujano pediatra y cirujano oncólogo pediatra. Hizo su especialidad en el Instituto Nacional de Pediatría. Actualmente, bueno, él trabaja en la ciudad de Tijuana, en Baja California. Es miembro del Colegio y de la Sociedad Mexicana de Cirugía Pediátrica. Él está certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Pediátrica y por el Consejo Mexicano de Oncología. Él trabaja en el Hospital General de Tijuana, es jefe de la División de Pediatría del Hospital Ángeles en Tijuana, es jefe de cirugía pediátrica del Hospital General y jefe de cirugía oncológica pediátrica del Centro Oncológico Pediátrico allá en Tijuana. Tiene varios aspectos que le interesan mucho en cuanto a la oncología, anomalías vasculares, sarcomas de tejido óseo y de tejidos blandos, defectos congénitos de pared abdominal y accesos vasculares en pediatría. En YouTube hay varios videos de las técnicas que él ha realizado. Pues Juan Carlos, enhorabuena, es un verdadero lujo tenerte en nuestra sesión mensual del Colegio Estatal de Cirujanos Pediatras del Estado de Guanajuato. Te paso el micrófono para dar inicio a nuestra sesión. Bueno. Muchas gracias, Alejandro, muchas gracias a todos, espero que me escuchen bien. Vamos a hablar un poco de esta área que puede ser muy sencilla o muy compleja según se aborde. Hay muchas áreas que hablar acerca de tumores óseos y hay muchos tumores óseos, pero yo no quisiera enfocarme en aspectos pues, histológicos, de clasificación, de estadificación, que la verdad ustedes podrían leer en cualquier texto. Hay textos muy buenos, entre ellos el que escribió la doctora Araceli Castellanos Toledo del Instituto Nacional de Pediatría y muchos otros que ustedes puedan leer. Me voy a enfocar a otros aspectos de los tumores óseos donde tenemos graves problemas en esta área y donde hay muchos grupos y equipos médicos alrededor del país trabajando arduamente en la detección, tratamiento y obviamente en algo que pues, por lo cual fui invitado a la cirugía de preservación de extremidad. Entonces vamos a hablar algunos aspectos acerca de esto y bueno, esperemos que el internet nos permita correr bien la presentación y ver todo lo que quiero presentarles. No tengo ningún conflicto de interés, todo lo que vamos a hablar está debidamente publicado a nivel nacional e internacional, lo pueden encontrar en las redes de información. Bueno, dos aspectos muy importantes que han influido en el diagnóstico, tratamiento y sobrevida de los pacientes que tienen tumores óseos es la tecnología. La tecnología nos permite conocer mejor la biología de estos tumores, aunque no es tan real en el osteosarcoma porque hay muchos no sé en esa área. Quimioterapia, sobre todo, nos ha ayudado a tener quimioterapias adaptadas al riesgo. Cirugía menos mutilante y estudios de imagen que nosotros nos permiten conocer el tumor que nosotros vamos a operar en diferentes planos. Obviamente, muchos de estos tumores no son tan frecuentes y en un solo centro no podría de alguna manera contener la experiencia. Por eso nos tenemos que juntar en grupos, ¿sí? Realizar protocolos de estudio para buscar cuál es el mejor tratamiento de todo esto. Y esto ha mejorado la sobrevida en sarcomas. Esto es muy importante, es una reflexión. En sarcomas, cualquiera que sea, este es el equipo que el paciente necesita. Necesita al cirujano con habilidades y conocimientos en oncología, el oncólogo pediatra, al patólogo experto, a todo lo que rodea un equipo o una unidad de oncohematología para que al paciente le vaya bien. Si nosotros queremos asumir la responsabilidad de todos, lo más probable es que el paciente no curse con un adecuado camino, con un adecuado pronóstico.
También otra reflexión muy importante es la coordinación que debe existir entre estas especialidades cuando estamos valorando un paciente que tiene un sarcoma de tejidos blandos o un sarcoma óseo. Súper importante que si nos vamos a dedicar a atender a estos pacientes, tengamos esta coordinación y en el centro de este círculo pongamos a nuestro paciente. Me voy a enfocar específicamente en el diagnóstico, donde es el talón de Aquiles, específicamente el osteosarcoma, que yo pienso que yo hice una pregunta recientemente en un chat donde decía, ¿el osteosarcoma es una historia de éxito en México o es una asignatura pendiente? Yo creo que trataré de desglosar que en México sigue siendo una asignatura pendiente. Claro, tenemos éxito en muchos grupos y muchos pacientes se han beneficiado del conocimiento de todos nosotros, pero el osteosarcoma todavía sigue siendo un enigma para nosotros en muchas cosas y trataré con mis argumentos de convencernos de que sigue siendo una asignatura pendiente para todos nosotros. Hablaremos del procedimiento más importante del paciente, que es la biopsia, y también hablaremos un poco de la cirugía de preservación de extremidad y en quienes nosotros la vamos a poder realizar. En cuanto al diagnóstico, déjenme decirles que el 75%, dependiendo de lo que ustedes lean, ¿sí? El osteosarcoma llega con nosotros en estadios muy avanzados al diagnóstico. Y esto quizás representa o es la evaluación de nuestro sistema desde el diagnóstico, referencia, aceptación del paciente y que evalúa un poco nuestro sistema de salud, ¿sí? En ese sentido. Son algunos pacientes que me ha tocado revisar de diferentes lugares y también fotos que me han compartido algunos compañeros de cómo nos llegan los osteosarcomas a las diferentes unidades de oncohematología a lo largo de todo el país. En Baja California, en Jalisco o en Nuevo León. Son pacientes que llegan de manera muy tardía, ¿sí? Y eso afecta directamente lo que vamos a hacer para poderlos ayudar. En tumores óseos, lamentablemente, el común denominador es el error, ¿sí? Si ustedes lo observan y lo analizan en sus series, se darán cuenta de que no se piensan. Habitualmente esto es el diagnóstico tardío, un promedio de 4, 5, 6 o hasta 7 meses para hacer el diagnóstico. Déjenme decirles que el osteosarcoma es un asesino sin sueldo y no te da segundas oportunidades. Si tú te equivocas, él no se va a equivocar. Te lo aseguro. No hay una referencia inicial y se hacen procedimientos inadecuados y obviamente tenemos que iniciar el tratamiento en estadios muy, muy avanzados y eso afecta directamente la sobrevida de los pacientes. Lo malo se cuenta poco en tumores óseos, ¿sí? Pero cuenta muchísimo. Como les digo, el osteosarcoma nunca se va a equivocar. Y muchas veces nosotros hacemos observaciones innecesarias, hacemos en algunos sarcomas de tejidos blandos, resección en cachitos, sin margen libres, sin haberlo planeado, falta de planeación de la biopsia o lo hacemos un procedimiento que es común y rutinario cuando es el procedimiento más importante. Yo recuerdo que cuando estaba haciendo mi preparación en cirugía pediátrica, pues nos dejaban nosotros hacer la biopsia por las tardes y creo que eso no era adecuado. Nosotros teníamos que hacerlo obviamente, con las personas que tenían la experiencia para poderlo hacer. Ahora lo sabemos. Incisiones inadecuadas que son un verdadero dolor de cabeza cuando nosotros incidimos inadecuadamente ese tipo de lesiones. Lesiona nervios por desconocimiento de la anatomía, los espacios y los compartimentos en las extremidades son muy estrechos, los límites están muy bien marcados y las estructuras están muy cercanas. Y obviamente a veces tenemos que hacer para tener control de la enfermedad por un procedimiento que no se hizo de manera adecuada, amputaciones que realmente se pudieron haberse prevenido. Y esta es una incisión que no debe haber sido, es una incisión transversa en una extremidad que nos hace hacer procedimientos para poder tener control total de todos los márgenes de esa lesión y de la contaminación de los tejidos blandos, porque eso incide en las recaídas de los pacientes y obviamente en el pronóstico.
A veces los procedimientos que tenemos que hacer para quitar la simple trayecto donde se hizo la biopsia es más complejo, inclusive que la cirugía misma que nosotros tenemos que hacer. Es importante mencionar qué población es la que sufre más frecuentemente los tumores óseos. El 36% de nuestra población son menores de 19 años, según los datos del INEGI que ustedes pueden consultar. El 50%, ¿sí?, está entre 10 y 19 años de edad, que es la población que habitualmente es afectada por los tumores óseos. Entonces, yo quiero darles este dato clínico cuando ustedes vean a estos pacientes. Es entre 10 y 19 años de edad. No quiere decir que no tengamos osteosarcoma en niños menores. Claro que los tenemos, obviamente. Pero vamos a empezar a hacer el andamiaje de las herramientas clínicas para poderlo sospechar. Y entonces tenemos este universo de jóvenes en todo el territorio nacional que pueden sufrir de un tumor óseo. ¿Cuáles son los problemas que afectan? Primero, que en México consideramos un adolescente hasta los 15 años de edad. La Asociación Americana de Pediatría dice que deberíamos de verlos hasta los 21, pero la mayor parte de los hospitales donde nosotros trabajamos no hay un servicio de adolescentes. Tenemos hasta escolares, pero no tenemos adolescentes. La medicina del adolescente, ¿sí?, en México está muy abandonada. Realmente hay muy poco, ¿sí?, al menos en el sector público, ¿sí?, para la atención de estos pacientes. De tal manera que son atendidos después de esa edad por múltiples especialistas. Y obviamente es tierra de nadie entre los 14 y los 21 años de edad. Es decir, son pocos los que ven en su grupo de pacientes esta edad. Los adolescentes consultan muy poco. Realmente se presumen sanos y consultan muy poco. No consultan, no hay muchas estadísticas de ellos. Básicamente nosotros los contamos, cuántos son, y pues no te reproduzcas, no te pongas loco y no te drogues. Básicamente es lo que nosotros sabemos como medicina del adolescente en México. No tenemos mucha organización en esa área. Y entonces lo presumimos sano. Pocas veces va al pediatra. Y es un área y es un tiempo de mucho cambio, de inseguridad, de muy poca comunicación con los padres frecuentemente para muchas cosas y obviamente de decisiones o del juicio para avisar cuando tienen algún tipo de problema. De tal manera que están en desarrollo y a estos pacientes yo los he denominado los niños sin pediatra. Siguen siendo niños en formación, son adolescentes, deberíamos verlos nosotros y los son vistos por otros especialistas, no consultan, y entonces son los niños que no son vigilados y es la población que nosotros habitualmente atendemos. Dos datos importantes, obviamente dependerá de la serie y del grupo, pero dos datos importantes que nosotros vemos, ¿sí?, en tumores óseos en los adolescentes. Habitualmente hay una evaluación entre 3 a 5 médicos. Al menos uno de ellos, en su mayoría, era un traumatólogo ortopedista, con un retraso en el diagnóstico de 6 hasta 12 meses en el diagnóstico de ese tumor. Y ninguno de los pacientes que nosotros hemos recibido fue referido por un traumatólogo ortopedista. Esto no quiere decir que ellos no sepan de tumores óseos. Claro que saben, pero no están sensibilizados para diagnosticarlos en esa edad y piensan habitualmente en otras condiciones antes de pensar en un tumor óseo. Son raros. En las estadísticas de los Estados Unidos se presentan 8.7 por cada millón de habitantes y se diagnostican al año esta cantidad de osteosarcomas y esta cantidad de tumores o sarcomas de Ewing. Nosotros nos vamos a enfocar más en el osteosarcoma y representan el 6% de todas las neoplasias de la infancia. Obviamente el húmero es el tercer sitio más frecuente, hablaremos un poco de ese sitio también, y también el área que a mí más me interesa es en el osteosarcoma es la rodilla. El 50% o más, dependiendo de la serie que ustedes lean, se va a encontrar en ese sitio. El fémur distal y la tibia proximal como los sitios frecuentes. En cambio, el sarcoma de Ewing, del cual no hablaremos mucho, se presenta más en las diáfisis. Bueno, obviamente porque es un problema, porque el osteosarcoma tiene muchas áreas de no sé, porque
es difícil destruir este tumor con los quimioterapéuticos que nosotros tenemos. Grupos colaborativos que antes trabajaban de manera aislada, ahora coordinaron e hicieron Euramos, que es Europa, América, Osteosarcoma, y este es el grupo más grande de estudio que nosotros tenemos y que ha marcado la pausa en muchos diagnósticos, ¿de acuerdo? En muchos tratamientos. Solamente para que ustedes vean la cantidad por edad de osteosarcomas que ellos pudieron recolectar en este periodo de tiempo en 326 centros en 17 países. El promedio de edad, 14 años, de 11 a 16, el 77% no tenían metástasis al diagnóstico. Pero hay algo más interesante, aparte de que es más frecuente en el sexo masculino, es lo siguiente, y que mucha gente a veces no le damos la importancia requerida, ¿sí? Con los esquemas de quimioterapia, el que ustedes me digan, el que ustedes mencionen, y obviamente siguiendo los protocolos, solamente podemos encontrar una buena respuesta en el 50% de los pacientes. ¿Qué es una buena respuesta? Que nosotros podamos destruir el tumor en un 90% o que tengamos en la actualidad menos del 10% de viabilidad del tumor. Entonces, la quimioterapia parece ser, ¿sí? Que nos faltan piezas del rompecabezas para poder tener una mejor respuesta o destruir este tumor, porque curiosamente este es el factor pronóstico a largo plazo más importante. No hay ningún otro, ni laboratorial, ni radiológico, ni clínico, que nos permita saber cómo le va a ir al paciente si no es la necrosis en la pieza después de la quimioterapia no adyuvante. Obviamente es más frecuente en fémur, le sigue la tibia, le sigue el húmero y después el peroné. Nos vamos a enfocar en el fémur sobre todo y en el húmero. Y obviamente es más frecuente distal y proximal y muy poco frecuente en las diáfisis. Algunos números en México, esto de un artículo que han hecho diferentes compañeros oncólogos en diferentes centros, liderados por el doctor Rivera Luna y otros oncólogos más jóvenes que están trabajando en esto, pues tenemos que el osteosarcoma, nosotros tenemos en un periodo de tiempo 567 fueron los que se contabilizaron y de sarcoma de Ewing 192. Obviamente los primeros tumores o neoplasias malignas son las leucemias, los linfomas y los tumores del sistema nervioso central. Pero ¿cómo nos va en cuanto a la sobrevida? Bueno, estos son datos del CENSIA, no sé si exista todavía, pero tenemos un pronóstico de vida del 51%, así en general en todas las neoplasias. Y en el osteosarcoma, pues las cosas no van muy bien en cuanto a pronóstico y en cuanto si los tenemos vivos después de 3, 5 o 10 años libres de enfermedad. Y realmente la sobrevida es muy poca. Por eso pienso que es una asignatura pendiente en México. El problema es la clínica y nosotros debemos de enfocarnos en detectarlos de manera temprana. El dolor es el principal dato al cual lo pasamos desapercibido y nos enfocamos en lo que más vemos, que es la masa tumoral en la rodilla o en el hombro. Pero el dolor es el dato no tan silencioso que nos hace ver la presencia de que hay un problema en esa extremidad o en esa articulación. Y todos estos datos de la clínica de tumores musculoesqueléticos, el dolor es lo más importante. Puede haber masa, obviamente, ahorita hablaré un poquito acerca de eso. Puede haber una fractura patológica en ese hueso enfermo o puede ser un hallazgo incidental cuando estás buscando alguna otra cosa. Obviamente, nosotros tenemos que diferenciarlo de muchas otras lesiones que parecen que son benignas, y nosotros tenemos que diferenciarla de todas estas que se presentan a estas mismas edades donde queremos nosotros diagnosticar los tumores óseos malignos para diagnosticarlos y referirlos a tiempo. Todas estas lesiones pueden hacer parecer que tenemos una lesión maligna en el hueso. Este es un estudio y un artículo clínico muy interesante que les recomiendo que ustedes lean. Ahí les dejo el código QR para que lo lean. Pero creo que tiene un error garrafal
y por eso cometemos tantos errores en esto. Y lo quiero mencionar haciendo énfasis en este pequeño párrafo que está aquí, que haré un poquito más grande. Dice, si las lesiones no neoplásicas, o sea, benignas, son siempre consideradas antes que un tumor de hueso, se evitarían importantes errores en su valoración. Y pienso que esto es un error muy importante. Yo pienso que toda lesión en un adolescente, rodilla, hombro, sobre todo que son los sitios más frecuentes, es maligna hasta que mi equipo pueda demostrar que eso no es cierto, ¿sí? Que no es maligno. Y entonces hacer todo lo necesario para descartarlo. Si yo considero que es benigna, entonces se me van a ir muchos tumores óseos y entonces haremos un diagnóstico muy tardío y el paciente sufrirá las consecuencias en su sobrevida. El dolor es lo más importante y quisiera que pusieran atención en esto. El dolor habitualmente es acompañado de un distractor, que es un traumatismo por algún deporte que no tiene relación con la etiología y la génesis del tumor, pero es un distractor. Habitualmente son jóvenes deportistas, adolescentes, juegan fútbol, béisbol, tenis, etc. Y obviamente son sujetos a traumas por el mismo deporte. Pero ¿qué sucede en este sentido? Pues es un dolor sordo, fastidioso. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no lo identifican bien. Saben que les duele la rodilla o que les duele el hombro, ¿sí? Habitualmente es durante la noche, no está relacionado con la actividad porque durante el día están bien, es unilateral, no cede a analgésicos convencionales que nosotros conocemos durante más de 10 días, pero lo más importante, no lo incapacitan. Es decir, es un joven que va a jugar con sus amigos, se va a las fiestas, se va a donde quieran. Y entonces nosotros como padres y como médicos minimizamos porque él se siente y se presume sano. Pero todas las noches y en las mañanas, durante 10 días, nos está diciendo que le duele y que no identifique exactamente dónde está el dolor. Y ahí está el dato del enemigo no tan silencioso. Y es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Actualmente, como decía, en rodilla y hombro, un adolescente visto por médicos no sensibilizados. Y habitualmente el diagnóstico de este tipo de lesiones se hace en promedio en 12 semanas, 16 o 20 semanas. Quiero mostrarles esta gráfica. El dolor es, si ustedes lo ven, casi el 100% de los tumores óseos tienen este dolor característico. Continuo, sordo, fastidioso, en la noche, unilateral, que no se da analgésicos, no incapacitante, en rodilla y hombro. Quiero ser muy enfático en esto porque es el dato fundamental, fundamental. Esto lo va a tener durante 2 semanas. Después va a haber el aumento de volumen, incapacidad funcional, puede existir fractura después de la 12ª semana y fiebre. Obviamente, ¿sí? Nosotros llegamos tarde y el 75% de nuestros tumores están en estadios avanzados cuando nosotros tenemos un aumento de volumen. Por eso, frecuentemente menciono que enseñar tumores óseos en las conferencias, cuando se presenta y digamos que tiene una masa en extremidad, es enseñar tumores óseos a diagnosticarlos de manera tardía, ¿sí? El dolor durante mucho tiempo nos estuvo avisando. Cuando tenemos una masa, cualquiera lo puede diagnosticar, cualquiera. No necesita ser médico para hacerlo. Entonces, el dolor óseo, quiero dejarles insidioso, latoso, que no incapacita al inicio, es el enemigo no tan silencioso, que es unilateral, que se presenta en reposo y en la noche, que no cede a analgésicos convencionales, con el antecedente de traumatismo que funciona como un gran distractor en un chico o un niño sin pediatra, y es visto frecuentemente por especialistas no sensibilizados, que no saben de esto. Cuando tenemos claudicación, incapacidad y la presencia de una masa, es porque ya llegamos tarde, ¿sí? Esto se presenta de manera muy tardía. La brecha clínica es muy corta, extremadamente corta, y por eso nosotros vemos a estos niños de manera muy tardía. Entonces, les quiero dejar el concepto de sospecha fundada
de un tumor óseo maligno. Si yo tengo estos puntos o la mayoría de estos puntos, ¿sí? Yo estoy obligado a estudiar y a descartar en mi paciente la presencia de un tumor en esa región. Y muchas veces a mí me dicen, oye, ¿les vamos a mandar a hacer una resonancia magnética? Bueno, el estudio inicial son las radiografías donde podemos obtener mucha información, pero sí, la verdad es que yo prefiero una resonancia de más que un chico de menos. A veces nosotros lo confundimos con algo que nosotros llamamos dolor óseo recurrente benigno, que es el que mal llamado dolor de crecimiento o dolor óseo, que ni sabemos si es óseo, ni sabemos tampoco si es de crecimiento, porque realmente no sabemos por qué se produce, pero que es este dolor óseo recurrente benigno, que no tiene mayor traducción o complicación, es intermitente, autolimitado, no se presenta nunca durante el día, hay días sin dolor, habitualmente es en piernas o muslos o bilateral, no habitualmente es articular y es al final de la tarde o noche que se dé con masajes, analgésicos. Si ustedes le mandan a hacer todos los estudios, va a estar completamente normal el chico, ¿sí? El que no es un dolor óseo recurrente benigno es aquel que es persistente, progresivo, unilateral, en la región de la articulación, matutino, y obviamente, pues si ya tenemos edema, eritema, claudicación, pues hay un problema. Este es un paciente con un osteosarcoma proximal de tibia. Este es otro paciente con un aumento de volumen, ¿sí? También proximal de tibia, distal de fémur, solamente para que vean la simetría que se presenta en las articulaciones. Pero esto ya es un paciente que nos dio muchos signos antes de llegar con nosotros. Y obviamente también a nivel del hombro el aumento de volumen. Pero estos tumores, como ustedes pueden ver, 5 meses de evolución, dieron datos muy temprano que nadie observó, que nadie vio. Y eso nos hace retrasar el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes. Requerimos, como primer estudio clave, 2 radiografías en 2 proyecciones de muy buena calidad. Actualmente tenemos muy buenos aparatos de rayos X y debemos ver la longitud total del hueso e incluir la articulación y obviamente siempre comparativas. Solamente para que ustedes vean en esta imagen lo que es una radiografía normal de rodillas, donde ven la nitidez de cada una de las líneas y de cada una de las estructuras sin formación de huesos, sin destrucción de la corteza, etc. Esta es la lateral. Existe entre un 30 a 40 de destrucción del hueso antes de ver cambios en la radiografía. De manera muy simple, es decir, que una lesión minúscula que yo observe en las líneas del hueso, en la radiografía, indica una destrucción del 30 a 40%. Y entonces es ahí donde quiero presentarles este caso clínico de una nena de 14 años con dolor en rodilla izquierda, no incapacitante, podía hacer todas sus actividades, arcos de movilidad completo y tiene un aumento de volumen, exploración física normal y juega fútbol soccer. Ustedes pueden ver que aquí tenemos la radiografía y aquí estamos viendo, ¿sí?, algo de destrucción ósea. Obviamente no estamos viendo esta línea nítida como la vemos aquí o del otro lado, sino que aquí hay algo de destrucción. Y si nosotros hacemos una resonancia, entonces vamos a encontrar a este monstruo, ¿sí?, enorme, destruyendo el hueso, ¿sí? Entonces es muy importante que ustedes no necesariamente estén buscando la masa. El dolor únicamente es más que suficiente para que ustedes empiecen a estudiarlo. Es otro nene de 15 años con dolor en la rodilla izquierda, no incapacitante, 12 días de evolución, toda su exploración física normal y él juega tenis. Le hacemos aquí la resonancia, aquí por sospecha, y aquí estamos viendo toda esta tumoración, ¿sí?, y con cambios mínimos en la radiografía. Ahora quisiera dejarles algunas herramientas a todos ustedes de manera clínica. Yo sé que todos quieren ver la cirugía y quieren ver cómo
cómo se hace todo este tipo de cosas, pero quisiera hablarles un poco del periósteo. Es una membrana de varias capas celulares que produce hueso, ¿sí? Cuando es irritado, cuando es atacado. Nosotros tenemos que ver en las radiografías la corteza, la zona de transición, una masa de tejido blando y la formación de hueso extraóseo cuando revisamos las radiografías. Si hay una lesión es de crecimiento muy lento, la reacción perióstica que va a ser sólida. Las lesiones de crecimiento lento, por lo general, son lesiones benignas. Las lesiones de crecimiento súbito, intenso, habitualmente son lesiones que tienden a ser malignas. No hay nada patognomónico, pero nos puede orientar en nuestro diagnóstico. Y entonces nosotros tendremos una reacción perióstica de esta manera. ¿A qué me refiero con zona de transición? A la zona que existe entre la lesión y el hueso sano. Aquí esta zona es una zona amplia porque aquí aumenta de ser el hueso sano al inicio de la lesión. Esto se llama zona de transición amplia. Y aquí nosotros lo podemos ver en esta radiografía, esta reacción perióstica que existe en este fémur distal. Y obviamente sugiere una lesión benigna, ¿no? Sugiere. Cuando el crecimiento es rápido, desordenado, la reacción perióstica se hace en láminas o hojas de cebolla. Habitualmente el periósteo crece hacia arriba y luego se van haciendo capas. Si esto te lo permite, obviamente sigue siendo una lesión muy sospechosa y se forman estas láminas que permiten crecer y se vayan plegando sobre el hueso. Nosotros tenemos aquí una lesión que está atacando el periósteo, ¿sí? Y obviamente produce esta reacción perióstica. Y nosotros vemos esta piel o capas de cebolla en la radiografía. Cuando tenemos un crecimiento rápido, intenso, muy agresivo, que no permite que esa reacción perióstica se vaya formando en capas o en hojas de cebolla, que es tan rápido, que está atacando tan rápidamente el hueso. Entonces nosotros tenemos esta imagen en rayos de sol y es muy característica del osteosarcoma y de otro tipo. Y ustedes lo pueden ver de esta manera en las radiografías simples. Cuando tenemos un crecimiento y es un tumor muy agresivo, hace una reacción perióstica muy intensa, súbita, y crea una capa nueva de hueso, y es el triángulo que fue descrito por Codman, y nosotros tenemos esto de manera súbita, la formación de hueso. Entonces tenemos esta formación de hueso, este triángulo de Codman. Obviamente tenemos otros datos como destrucción ósea, pero este es el triángulo descrito. Y aquí en esta imagen tridimensional, ¿sí? Nosotros podemos ver esta elevación o formación de hueso porque aquí hay un tumor que está atacando este hueso. Obviamente, cuando el crecimiento es rápido, intenso, invasivo, obviamente el hueso produce de manera histérica hueso extraóseo, el periósteo, y entonces lo vemos de esta manera, formando hueso fuera del hueso y en los tejidos blandos. Es muy importante, y aquí presento esta lupa, del doctor Jorge Varela, que ustedes vean con mucho detenimiento los bordes, ¿sí? De esta radiografía simple bien tomada, porque la idea es que ustedes puedan diagnosticarlos de manera temprana antes de que tengamos una gran masa extracompartamental del hueso. Si nosotros tenemos la sospecha fundada de un tumor óseo maligno con los datos clínicos que ya habíamos mencionado, pues lo propio es hacer una radiografía API lateral bien tomada, y entonces tendremos datos que nos van a decir a nosotros que esa lesión es benigna y datos que nos van a decir que esa lesión podría ser maligna. Nosotros tendremos que ver la corteza, la zona de transición, la masa de tejido blando y la formación de hueso extraóseo. Si nosotros tenemos todo eso intacto o ausencia de esos datos, o si los tenemos presentes, nosotros podemos sugerir que ahí hay un tumor maligno y entonces seguir a ese paciente a pesar de que no tenga una masa de tejido blando o un aumento de volumen en la rodilla o en el hombro. Como les decía, es importante tener su lupa para poder ver esos cambios
y detalles que existen en la radiografía. Y la idea es poderlos detectar así, con esta pequeña elevación perióstica, es así como nosotros debemos de detectarlos, y sabemos que adentro de esta lesión hay un tumor y que nosotros tendremos que hacer una resonancia para poderlo identificar. Vean este levantamiento perióstico. Este simple hecho, el paciente está bien, juega, se va a la fiesta, está jugando, pero ahí hay un tumor viviendo y que nosotros habitualmente atribuimos a otro tipo de lesiones que ocasionan dolor, como ligamentos, lesión de meniscos, etc. Bueno, esto es en relación a la clínica y por qué es tan difícil a veces que los pacientes nos lleguen. La biopsia es el procedimiento más importante en el inicio del tratamiento de los pacientes con osteosarcoma. Es el estándar de oro para establecer el diagnóstico y debe de realizarse de manera planeada por gente que sepa hacerla, que esté preparada y que conozca, ¿sí?, el área que va a ir a biopsiar. Y debe idealmente hacerla el cirujano que hará el procedimiento definitivo. Sabemos que pues eso en México es muy difícil, porque no hay tantos grupos que hagan preservación de extremidad si eso es lo que nosotros planeamos hacer, y no hay tantos cirujanos oncólogos, pediatras con esa preparación, pero sí hay muchos cirujanos pediatras muy bien preparados que pueden hacer este tipo de biopsia siguiendo ciertos principios fundamentales y básicos. Esta coordinación no dejaré de señalarla, es muy, muy importante tenerla, y el patólogo deberá de recibir tanto la historia clínica como las radiografías y informarle de lo que está sospechando. Mucha gente no quiere mandarle al patólogo datos clínicos, ¿sí? Porque se va a sesgar el patólogo. Si tú crees que tu patólogo se va a sesgar, pues no le tienes confianza y tendrás que cambiar de patólogo para que no tengas la idea de que se va a sesgar. La biopsia es una opinión diagnóstica, no es un resultado. Y el patólogo debe recibir la historia clínica, la imagen y tus sugerencias de lo que estás pensando para que él, de manera intencionada, pueda buscar esa lesión que tú sospechas. Vean la importancia, este es un artículo un poquito viejo, pero muy, muy descriptivo. Se eligieron 20 cirujanos expertos en tumores musculoesqueléticos para biopsiar a 329 pacientes de tejidos blandos y de hueso. Y estos eran los expertos. Hubo un error diagnóstico en la toma de la biopsia del 18%. La biopsia fue deficiente en los expertos en el 10%. Por haber tomado de manera inadecuada la biopsia, se alteró el plan de tratamiento inicial. La pura biopsia le cambió el tratamiento y el pronóstico al paciente. Y obviamente, la biopsia obligó de manera innecesaria a la realización de una cirugía radical que pudo haberse prevenido. Pero la otra cosa más importante es la siguiente, que hubo más error en la toma de la biopsia en el hospital que refirió al paciente que en el hospital que lo atendió de manera definitiva. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en mente dónde se va a llevar a cabo el procedimiento definitivo y en la medida de lo posible buscar que ese paciente acuda si le es posible. A los que les gustan las referencias bibliográficas, estas son algunas ilustrativas y ustedes pueden ver en estos 4 artículos que cuando se realiza la biopsia en un centro especializado de sarcomas, ese es el porcentaje de errores, va desde 0 hasta 5%. Pero si lo hacemos en un centro que no es especializado o sensibilizado en osteosarcoma, nosotros vamos a tener hasta un 63% de error en el diagnóstico y condenaremos a una historia final a ese paciente que no le pertenecía. Obviamente nosotros lo hacemos con este tipo de la aguja de Bianchini, siempre con guía fluoroscópica en quirófano y obviamente tomamos varios cilindros, habitualmente, varios cilindros, del hueso, y siempre hacemos la toma de la biopsia donde nosotros en un futuro haremos la incisión para la cirugía de ese paciente, porque ese trayecto donde tomamos la biopsia se considera que está
contaminado de esas células neoplásicas y nosotros tendremos que resecar ese trayecto. No lo podemos dejar ahí, ¿sí? Tenemos que hacerlo. Entonces, donde hicimos la biopsia será el sitio por donde pasará nuestra incisión en el procedimiento definitivo. Bueno, ahora hablaremos un poco de la cirugía. Y bueno, es importante mencionar que no tiene mayor ciencia la cirugía en osteosarcomas. La verdad, no la tiene. Obviamente, la quimioterapia preoperatoria es un pilar fundamental donde nosotros reducimos el tamaño del tumor para erradicar la enfermedad metastásica y poder nosotros delimitar ese tumor. Eso inicialmente. El siguiente paso es la cirugía, que es tener control local de la enfermedad, resecar ese tumor, si es posible hacer cirugía de preservación de extremidad y hacer bordes amplios. Amplio significa que estén libres de tumor, que lo que se queda no tenga ningún tipo de neoplasia y que el patólogo nos pueda informar de eso porque es un factor pronóstico muy importante y definitivo en la sobrevida de los pacientes. Después tenemos que, obviamente, la quimioterapia postoperatoria y obviamente es para evitar la recurrencia y erradicar la enfermedad oculta. Es muy importante que cualquier procedimiento que nosotros hagamos en el paciente quirúrgico tenga la capacidad de soportar la quimioterapia postoperatoria. A veces queremos hacer colgajos, rotaciones, injertos vascularizados, pero tenemos que pensar que viene la quimioterapia y tendrá que soportar todo lo que nosotros hagamos en el paciente. Obviamente, en 1950 la cirugía radical era lo único que teníamos, con una sobrevida 5 años hasta, en artículos muy optimistas, del 23% a 5 años. Obviamente en el 75 hay un cambio radical y surge la quimioterapia y también la radioterapia en algunos tumores. Obviamente sabemos que no es tan efectiva, o más bien no tiene utilidad. Y la sobrevida cambió de ir en promedio de 20 hasta 65%, con los esquemas de quimioterapia y artículos clásicos que todos los oncólogos y cirujanos oncólogos conocen. Pero aquí les quise poner todos los artículos emblemáticos donde ustedes pueden ver los protocolos cuando eran grupos aislados y el número de pacientes de cada uno de los protocolos y la sobrevida a 10, 5 o a 3 años. ¿Qué es lo que ha pasado? Aquí vemos el año en que se publicó el estudio, cómo nos ha ido, qué es lo que ha sucedido con la quimioterapia y si realmente nosotros estamos haciendo o lastimando o destruyendo este tumor. Y nosotros vemos que llegamos a una meseta del 76%. De ahí los estudios más bien dirigidos, organizados, estudiados, no pasan del 76%. Por eso, cuando alguien me dice que yo tengo 80% de sobrevida, ¿sí? Yo tengo 90% de sobrevida, pues yo quiero ver tus números, ¿sí? Porque eres único, ¿sí? No todos tienen eso, o en qué tiempo tienes esa sobrevida. Porque en el mundo, ¿sí? En el mundo nosotros tenemos 76%. Con los mismos medicamentos que utilizamos desde 1975. Las nuevas terapias, blanco, que ustedes me digan, no han funcionado. El osteosarcoma sigue siendo un enigma. Sigue produciendo este material, obviamente el osteoide que lo caracteriza, y en el centro está la célula mesenquimal maligna que no podemos penetrar para poderla destruir, ¿sí? No tiene una huella genética como muchos otros tumores que nosotros podamos identificar para saber cómo atacarlo. Entonces, no tenemos muchas cosas y esas son las áreas del no sé del osteosarcoma. Obviamente, la quimioterapia con estas dosis nos permitió pasar, ¿sí? De la cirugía radical a la cirugía de preservación de extremidad, con altas dosis de metotrexate, doxorubicina y platina. Se han utilizado muchas combinaciones, pero en la actualidad esto es lo que más se utiliza. Y es una quimioterapia muy tóxica para el paciente y obviamente no adaptada a su riesgo. En muchas otras neoplasias, nosotros como las leucemias, los linfomas,
hepatoblastoma, neuroblastoma, tumor de Wilms, lo que me digan, nosotros podemos estadificar y dar una quimioterapia adaptada al riesgo, ¿sí? Tienes tanto tumor, tienes tanta extensión, pues te voy a dar esta quimioterapia y tu sobrevida va a cambiar y te voy a bajar la morbilidad asociada a la quimioterapia. Con el osteosarcoma, ¿no? En el osteosarcoma tenemos exactamente lo mismo, para antes y después. Exactamente lo mismo. No hay más. Y ningún medicamento en la actualidad ha hecho diferencia, solamente ha agregado mayor gasto financiero y mayores complicaciones. Y luego hay mucha información y muchos metaanálisis que dicen qué es mejor, cirugía radical o cirugía de preservación, y han visto estos 4 rubros. La verdad, los metaanálisis mencionan que en el paciente bien indicado, ¿sí?, es exactamente igual la sobrevida, que tú lo puedes hacer, ¿sí?, siempre y cuando hayas, obviamente, elegido al paciente de manera correcta. En la actualidad, algunos textos mencionan, no creo que suceda lo mismo en México, porque nos llegan muy tarde, que la cirugía de preservación de extremidad se puede hacer en 90-95% de los casos. Yo no creo que esto sea un número para México. Eso es lo que menciona la mayor parte de la literatura. Yo creo que a nosotros es mucho, mucho menor. Pero un grave problema es que la decisión de hacer cirugía de preservación de extremidad, obviamente debe ser una decisión que tome el cirujano oncólogo en conjunto con el equipo médico. Pero muchas veces, obviamente nosotros entendemos la preocupación del familiar y del papá por preservar la extremidad. Claro, nosotros también queremos preservar la extremidad, pero nos interesa más preservar el resto del niño, o sea, su vida. Y muchas veces, queriendo ser los buenos de la película, confundimos al paciente y confundimos a la familia, pidiendo segundas opiniones cuando ya la decisión fue tomada en el grupo y alguien dice, busquemos una segunda opinión para ver si alguien te dice que te podemos preservar la extremidad. Y es ahí donde nos equivocamos y el paciente, créanme, sufrirá las consecuencias de una mala toma de decisión en ese sentido. La respuesta histológica es lo más importante para saber cómo le va a ir al paciente. Aquellos que tienen más de 90% de necrosis tendrán mejor sobrevida, ¿sí? O que tengan menos de 10% de viabilidad tendrán mejor sobrevida que aquellos que no lo logren, ¿sí? Y eso está plenamente demostrado en muchísimos estudios. Pero, ¿qué sucede en este sentido? Y aquí les muestro en esta gráfica 3 estudios muy emblemáticos del Instituto Rizzoli, de los alemanes, ¿sí?, y de los escandinavos, en un periodo de 5 años de sobrevida. Ahí está la cantidad de pacientes, son bastantes pacientes en este periodo de tiempo. Y ustedes pueden ver que tuvieron una buena respuesta, o sea, más del 90% de necrosis o menos del 10% de viabilidad en el 59, 56 y 28% de sus pacientes. O sea, no todos tuvieron buena respuesta. Y su sobrevida a 5 años fue del 76, 78 y 75%. Es decir, no pasamos de ahí. 78, revisé perfectamente bien ese artículo y bueno, de repente nos salta mucho porque nadie había pasado el 76. Pero si lo comparamos con los que tuvieron una muy mala respuesta, ustedes pueden ver que es casi la mitad de los pacientes, ¿sí?, y tienen una sobrevida abajo del 56 o del 50% a 5 años. Entonces hay muchas cosas que no entendemos y este es el factor más importante. Una vez que nosotros hacemos la biopsia de manera adecuada, el paciente va a entrar al protocolo que todos conocemos, que es doxorubicina, platino y altas dosis de metotrexate. Son 2 ciclos, son 10 semanas en particular. Puede variar dependiendo de cada centro, de la experiencia de cada quien, pero esto es lo que indican los protocolos internacionales. Y luego a la semana 11 toca la cirugía y obviamente lo que nosotros hayamos decidido al inicio. Y después 4 ciclos más de exactamente lo mismo hasta la semana 29. Nosotros sabremos, ¿sí?, hasta la semana 14 la respuesta a la quimioterapia, que es el dato que más nosotros buscamos, hasta la semana 14, porque el patólogo se tarda entre
2 a 21 días en hacer todo el protocolo para dar este porcentaje de viabilidad o de necrosis. Y esto a nosotros nos va a permitir saber cómo le va a ir al paciente. ¿Por qué menciono esto con tanto énfasis? Porque antes de la semana 14, nosotros no tenemos ningún factor clínico de laboratorio radiológico que modifique nuestro tratamiento. Le vamos a dar exactamente igual si el paciente llega con poco tumor o un tumor enorme. Exactamente lo mismo le vamos a dar. Y obviamente necesitamos mayor armamentario para poder lograr una mejor respuesta clínica. El objetivo es la resección completa, quitar el tumor con bordes libres, asegurarlos, eso es algo fundamental, y la reconstrucción de la extremidad con una cobertura fasciomuscular y que ésta sea funcional. Nosotros no podemos dejar una extremidad que sea un apéndice, que no funcione. Debe funcionar, ¿sí? De manera que pueda caminar y hacer sus actividades. Obviamente, hemos pasado de la cirugía radical a la cirugía de preservación de extremidad, pasando por cada una de estas décadas y deteniéndolas en esta meseta que nos ha afectado en la sobrevida. El reto también, cuando hacemos estas cirugías, es, obviamente, vencer el efecto sistémico de la enfermedad. Son pacientes que son muy afectados por la terapia multimodal. Generalmente presentan mielosupresión, inmunosupresión, plaquetopenia, coagulopatía, ¿sí? Y un estado de nutrición muy, muy deplorable por el efecto tóxico de la quimioterapia. Tienen efectos secundarios de los más altos niveles estos pacientes. Y entonces nosotros lo que hagamos tendrá que soportar el paciente esto y dependerá también obviamente el pronóstico y también dependerá lo que nosotros hagamos con ellos y que resista el procedimiento que nosotros hagamos en ellos, ya sea la preservación o el injerto o lo que nosotros hayamos decidido hacer. En cuanto a la cirugía de preservación de extremidad, decía el doctor Moreno Hoyos, que es el camino largo y costoso en la curación de los tumores óseos. Y más en un país que está sufriendo muchísimo de las finanzas y de la adquisición de medicamentos, pues imagínense para conseguir prótesis. Estas son una de las primeras prótesis, una de las que colocó el doctor José Manuel Ruano Aguilar, que tengo el gusto de que esté aquí en la audiencia. Sí, la tengo aquí en mi consultorio, es un paciente de Baja California, lamentablemente falleció y hace muchos años que tengo esta prótesis aquí en el consultorio. Obviamente serán de las primeras, serán prótesis muy, muy pesadas de acero inoxidable. Bueno, el principio fundamental de la cirugía de preservación de extremidad es que debe realizarse si la extremidad preservada, ¿sí?, tiene mejor función que una extremidad amputada con una prótesis bien diseñada. Es decir, que esa extremidad preservada funcione muy bien, ¿de acuerdo? Y que no sea un apéndice que el paciente odie y deteste. ¿Sí? Tiene que ser prácticamente el paciente ni se da cuenta que tiene una prótesis cuando está caminando. La cirugía de preservación de extremidades es muy importante considerarla, obviamente, la respuesta del primario por clínica y por imagen, es decir, que nosotros quitemos el dolor, que mejoren los arcos de movilidad, ¿sí?, que exista esclerosis de ese hueso, reducción de la masa, que nosotros podamos asegurar márgenes quirúrgicos libres de tumor. Eso es súper importante. Y hay áreas donde no los podemos asegurar, como la fosa antecubital, donde el tobillo frecuentemente, porque no tenemos mucha cobertura ahí, cuando está afectando francamente el hueco popliteo, ¿sí? Son áreas muy difíciles de conseguir márgenes quirúrgicos, ¿sí? Y la reconstrucción que hagamos sea funcional, con mínima morbilidad y que permita, obviamente, el inicio temprano de la quimioterapia. Lo que hagamos tendrá que permitir eso. En muchos procedimientos no nos vamos a detener en cada uno de ellos. Al final les voy a mostrar lo que nosotros hacemos con nuestro programa de preservación de extremidad, pero hay endoprótesis convencionales, que son las de marca, las no convencionales, que son las que nosotros fabricamos, los aloinjertos, articulados, no articulados, autoinjertos vascularizados, no vascularizados, y múltiples técnicas
que podemos utilizar para preservar la extremidad. Obviamente, esta es una endoprótesis no convencional. Stryker, son $15,000 lo que cuesta esta prótesis, obviamente inaccesible para las finanzas de nuestros hospitales o de algunas instituciones. Esta es una endoprótesis no convencional, es del doctor Cortés, es una fotografía que me proporcionó el doctor Pablo Lezama. Obviamente tienden a ser más ligeras, tienen que ser más ligeras cuando están colocadas en el húmero, porque no es un hueso que no es de carga. Y las endoprótesis no convencionales, como estas que nosotros colocamos en el Centro Oncológico Pediátrico de la Fundación Castro Limón, que también nos permite, son de titanio y obviamente pues son de mucho menor costo y nos han funcionado en nuestros pacientes. Obviamente podemos acceder a un banco de huesos y tejidos como el que tienen en el Hospital Universitario de Nuevo León, donde nosotros podemos adquirir ciertos segmentos de hueso. Nosotros tenemos este hueso cadavérico que lo envían y nosotros lo hicimos para preservar la articulación. La articulación de la rodilla y lo colocamos con una placa. Bueno, este es uno de tantos procedimientos. Las contraindicaciones de la cirugía de preservación de extremidades, cuando no podamos garantizar nosotros márgenes libres, cuando nosotros tengamos invasión neurovascular, por eso es muy importante los estudios, cuando estén afectando múltiples compartimentos con afección muscular muy importante, porque eso no nos va a permitir dejar una extremidad funcional, ni mucho menos cubrir la prótesis. Cuando haya afección importante de la piel, sepsis o infección que impida continuar con la quimioterapia, y una biopsia mal realizada puede evitar que nosotros hagamos una cirugía de preservación de extremidad. Para hablar de compartimentos, bueno, este es el muslo izquierdo y vemos que este es un compartimento, el óseo, compartimento anterior del muslo y el compartimento posterior. Nosotros aquí tenemos los vasos popítreos, aquí tenemos la safena, y esos son los compartimentos a los que nosotros nos referimos. Aquí estamos viendo cuando el tumor es extracompartimental. Habitualmente así nosotros lo recibimos y ya lo consideramos un estadio avanzado. Aquí en la tomografía vemos cómo está roto el compartimento óseo y cómo hay una masa de tejido blando dependiente del tumor, ¿sí?, que ya está afectando otro compartimento, el compartimento vascular. Y así es como a veces lo recibimos, con unas grandes tumoraciones, con cirugías previas, pensando en otros diagnósticos. Y obviamente también, como esta es la resonancia de este último paciente, vean cómo está abierto todo, aquí está todo el tumor que llega hasta la piel. Así es prácticamente imposible que nosotros decidamos una cirugía de preservación de extremidad. Obviamente, la prótesis, la rodilla o la articulación que nosotros reemplacemos es lo perfecto, tiene una biomecánica perfecta, basada en la cápsula, los ligamentos, los músculos, la superficie articular. Eso es perfecto lo que hace la naturaleza. La prótesis es, por más buena que sea o más cara, es imperfecta, porque el tumor dañó muchas estructuras que nosotros tendremos que retirar y reemplazar con la prótesis y cubrirla y hacer que los músculos muevan esa prótesis. Entonces, con el tiempo, habrá problemas. Por más que no queramos, tendremos problemas y sabemos cuáles son y por eso los vigilamos y tratamos de que el paciente cuide su prótesis. La rehabilitación es tan importante como los 3 primeros pasos en el tratamiento. Y esto nos permite a nosotros optimizar la prótesis al máximo. Control de la prótesis por los músculos que nosotros dejamos y obviamente evitar lesiones. Pues a todos nos gustaría que hicieran surf, que esquiaran, que escalaran una montaña, pero realmente no queremos que hagan eso. Lo que queremos es que se hagan su vida normal, que puedan caminar, que puedan hacer cierta calidad de ejercicio, pero sobre todo que cuiden su prótesis para que tengan mayor vida. Nosotros en el Centro Oncológico Pediátrico de la Fundación Castro Limón, que es una organización no gubernamental, iniciamos un programa de preservación de extremidad.
Obviamente ha sido muy difícil para nosotros en estos tiempos donde las cadenas de producción para los empresarios se han bloqueado y seguramente estamos viviendo lo que ustedes viven en sus localidades. Pero obviamente los pacientes sufren de esto porque no reciben recursos para poderlos atender. Yo quiero agradecer a mi amigo, a mi general, el doctor Jesús Manuel Lozano García, director del Centro Oncológico Pediátrico, porque él fue el de la iniciativa y el del apoyo para que pudiéramos hacer un programa de cirugía de preservación de extremidad. Sin él y sin su liderazgo no hubiéramos podido hacerlo. Me encargó este programa y la verdad lo hemos hecho, pienso que muy bien, con todo el equipo. Solamente les quiero presentar para finalizar 2 casos clínicos de qué es lo que nosotros hacemos. Esto es un masculino de 16 años con 4 meses de evolución con la sintomatología ya mencionada. La biopsia la hicieron fuera de nuestra institución. Hay que retirar ese trayecto de la biopsia. Aquí creamos estos colgajos fasciocutáneos y protegemos el sitio del trayecto de la biopsia para poderlo retirar. Junto con el tumor, nosotros delimitamos el borde que suponemos con los estudios dónde está el tumor y nosotros, obviamente, ahí está el hueso, ahí está el margen del tumor, ahí está el sitio de incisión, tratamos de que sean más de 5 centímetros. Hay muchos estudios que hablan acerca del margen, lo han reducido hasta 2 milímetros del margen del tumor. La idea es no dejar tumor. Si ustedes quieren hacerlo en 2 milímetros y tienen precisión en eso, adelante. Pero nosotros preferimos alejarnos del tumor lo máximo que podamos, quitar todos los tejidos sin ver el tumor. Una vez que nosotros retiramos el tumor, ¿sí? Habitualmente, nosotros retiramos casi 20 centímetros del tumor en este caso, 15 centímetros del tumor y 5 centímetros de margen. Hacemos la identificación y la liberación de los vasos popítleos. Es obvio que tenemos que hacer control vascular de la tumoración. A veces hay muchos vasos anormales y nosotros los identificamos, los ligamos, los clipamos y obviamente es uno de los pasos que nosotros hacemos con mucho cuidado. Una vez que nosotros tenemos listo eso, preparamos el fémur y la tibia para la recepción de la prótesis y obviamente tenemos esta prótesis que tiene la articulación de la rodilla, un sistema de extensión y un vástago que va al fémur y un sistema de fijación al fémur, otro sistema de fijación a la tibia y otro vástago que va a la tibia. Y esta es la reconstrucción de la rodilla en flexión. Aquí la estamos colocando. Obviamente protegemos toda esta prótesis con el músculo. Súper importante que tengas una capa muscular que proteja toda la prótesis. Si tú no le pones músculo encima de la prótesis, se va a exponer. Irremediablemente se va a exponer. Debe de tenerla bien protegida y obviamente el drenaje en el mismo sentido del edito. A ver si corre este video. Todo el paciente estaba en quimioterapia. Obviamente puede flexionarla de manera adecuada. Ahorita camina con su muleta y es uno de los pacientes que nosotros atendimos en nuestro centro oncológico. Luego también lo hemos hecho en la porción proximal del húmero, en este paciente con incapacidad para la flexoextensión y los movimientos del hombro con 5 meses de evolución. Ustedes pueden ver en la radiografía, desde que inició en enero, hasta marzo, cómo ha habido destrucción. Obviamente pasó por diferentes médicos que solicitaron la radiografía y pensaron en muchas otras cosas menos en un tumor óseo. Ustedes pueden ver cómo la radiografía del 9 de junio hay una gran destrucción del tercio proximal del húmero. Vean
en esta comparativa, el lado izquierdo, el lado derecho. Y si hacemos un análisis de las radiografías desde la primera hasta la séptima y vemos los datos que nosotros deberíamos de buscar, ustedes nomás quiero que vean que todos dicen que está presente desde el inicio. Ese paciente debió haber sido sometido a algún otro estudio, haber sido estudiado desde el 21 de enero, cuando presentaron cada uno de estos datos. Aquí vamos a ver algunas imágenes, espero que las puedan ver, tomográficas, una sagital, otra coronal y otra axial de esta tumoración. Las voy a dejar correr para que ustedes las puedan observar y puedan ver la gran destrucción o masa tumoral también que rodea y que destruye la porción proximal del húmero. Entonces, así es como nos llegan este tipo de lesiones. Afortunadamente, en los estudios de imagen no tenía afectación del paquete neurovascular. Aquí corre un poquito rápido, pero ustedes pueden ver cómo afecta lo que es la porción proximal del húmero. Después de quimioterapia, obviamente mejora muchísimo, disminuye el dolor, mejoran los arcos de movilidad y el paciente puede utilizar su articulación de mejor manera. Y obviamente en la radiografía vemos la esclerosis de ese tumor y ya no vemos tanto la masa de tejido blando ni la formación de hueso extraóseo. Esto es parte de nuestro equipo de cirugía que participa en la cirugía de preservación de extremidad, el doctor Morfín, los anestesiólogos, mi socio, el doctor Guerra, y todo es un gran grupo. Obviamente esta es la parte quirúrgica, pero están los oncólogos, están los psicólogos, trabajo social, nutrición. Es todo un equipo lo que nosotros nos permite que el paciente llegue a esta instancia. Yo creo que se requiere este tipo de equipo para poder hacer cirugía de preservación de extremidades. Y solamente para que ustedes puedan ver qué es lo que realmente hacemos, pues lo que hacemos es resecar el tumor con margen libre y nosotros, el doctor Morfín específicamente, diseñó una prótesis ligera, porque sabemos que el húmero no es un hueso de carga, para que pueda ser movilizado y que no se caiga o se luxe el hombro. Entonces debe ser muy, muy ligero y que permita los movimientos del hombro. Sabemos que algunos movimientos, sobre todo los de abducción se van a perder porque nos llevaremos muchos músculos que permiten eso, pero que sí pudiera hacer los demás movimientos. Aquí nosotros colocamos un vástago, creamos una cabeza humeral, ahorita les voy a decir cómo lo hacemos, y la articulamos a la cavidad glenohumeral. Nosotros tenemos que ver todas estas estructuras anatómicas, vasos, nervios, y también tenemos que preservarlo en su mayoría para tener cobertura todos estos músculos que tendremos que desinsertar e identificar para poder dar cobertura a nuestra prótesis no convencional. Ahí está el sitio de la biopsia, que es el que tendremos que retirar. Hacemos nuestros colgajos, preservando y cuidando que el trayecto de la biopsia se vaya con toda la pieza. Obviamente aquí ya tenemos, ustedes pueden ver el deltoides y pueden ver la porción larga del bíceps, el músculo coracobraquial, el nervio músculo cutáneo, que es súper importante identificarlo y protegerlo. Una vez que nosotros identificamos y separamos cada una de las estructuras, vemos hasta dónde llega el tumor, le damos 5 centímetros de margen, que es lo que nosotros consideramos que es lo correcto. Una vez retirado, nosotros podemos ver todas las estructuras ya identificadas, bien disecadas y separadas del tumor y asegurarnos de que no dejamos ningún tipo de borde macroscópicamente de tumor. El doctor Morfín, que aquí ustedes lo ven en esta imagen, junto con el doctor Moreno Hoyos y el doctor Tecual, faltó el doctor Guzmán, que no sé, se me escapó, crearon una prótesis que ellos le llaman la MTMG, que son las siglas de sus apellidos, que es una prótesis no convencional de húmero con vástago de titanio,
con un peso de menos de 300 gramos, muy ligera. Y es con base en esta cabeza humeral que se hizo de yeso, se creó un molde. Este molde habitualmente se va a llenar, se fija con un tornillo de titanio para que no se mueva. Y utilizamos metilmetraquilato. Yo sé que muchos sabemos que da mucha reacción en esto, pero a nosotros nos ha resultado y nos ha ido muy bien con esta prótesis en los pacientes que hemos operado y no hemos tenido mayor problema. Obviamente el hombre y sus circunstancias y teniendo los recursos para poder resolver sus problemas. Obviamente, si ustedes tienen prótesis y lo saben hacer con prótesis no convencionales y les ha ido muy bien, adelante. Nosotros lo hacemos de esta manera y nos ha resultado muy bien. Hacemos así la prótesis. Una vez que lo vaciamos en el molde, la limamos. Ustedes pueden ver que parece una cabeza humeral. Y luego hacemos los orificios donde nosotros vamos a insertar todos los músculos, muy ligera. Y luego ya hacemos la reconstrucción de esa extremidad. Utilizamos una malla que nosotros rodeamos esto para poder fijar cada una de las estructuras musculares que nosotros ya hemos identificado para poder articular en esa cavidad lenúmera. Y obviamente aquí están las estructuras neurovasculares y la inserción de todos los músculos alrededor de esta prótesis para que la puedan movilizar y no se nos luxe. Y después la cubrimos completamente, ponemos nuestro drenaje y bueno, protegemos. Eso es una radiografía postoperatoria, la pieza de patología y hay que recordar que todo lo que nosotros hagamos tendrá que resistir la quimioterapia posterior. Esto es a los 137 días después de la cirugía. Este es nuestro paciente. Puede hacer movimientos de flexo-extensión, pronosupinación. Obviamente los de aducción no son posibles por los músculos, pero puede utilizar su mano. Esto es a los 459 días. Ya tiene un poco más de fuerza. Obviamente se apoya con los músculos del hombro. Y a los 606 días. Puede hacer ciertas rotaciones externas, no le duele, no tiene mayor molestia. Y obviamente este paciente se encuentra en vigilancia. Esa es una de sus radiografías, solamente para que hagan el comparativo con el otro húmero. Y bueno, para concluir, toda lesión de hueso es maligna hasta que se demuestre lo contrario. Nosotros debemos de demostrar que esa lesión no es maligna y estudiarla de manera adecuada. ¿Sí? Les quiero dejar la sospecha fundada de un tumor óseo maligno con esas ciertas características que ustedes deben siempre de tener en mente en su armamentario clínico y deben de solicitar una buena radiografía de estos 4 puntos y si ustedes diagnostican, ser evaluado por un centro especializado en tumores musculoesqueléticos. Yo pienso que el trabajo en equipo es lo que nos va a permitir que nosotros podamos darles una mejor sobrevida a estos pacientes. Obviamente es un reto clínico muy importante que requerimos un diagnóstico correcto, pero sobre todo oportuno y un equipo multidisciplinario. No en cualquier sitio se puede hacer cirugía de preservación de extremidad. No se trata de ser orgulloso, ni soberbio, ni mucho menos. Se trata de crear el equipo necesario para proteger bien al paciente. No es el trabajo de una sola persona, ni la decisión de una sola persona. Es la decisión de un equipo de trabajo. Son algunos de nuestros pacientes con preservación de extremidad y yo quiero agradecer la invitación que me hace el colegio para estar aquí con todos ustedes y hablar de este tema que es para mí muy interesante. Alejandro, te dejo los micrófonos si hay alguna duda, pregunta. Muchas gracias. Vamos a ver si hay alguna comentario, preguntas. La doctora Cano nos puede informar.
No sé si te oyes muy lejos, Alejandro, pero y a lo mejor yo también me lo oigo muy lejos, ¿no? Pero bueno. No, tu audio se oye perfectamente bien. Doctora Cano, ¿sí me escucha? Hay que activar el micrófono a lo mejor. Buenas noches a todos. Isn't going in a good direction. The entire thing. So it sounds crazy to say we need to change all that, but that's what we need to do. A las 12. Luego a la 1. Buenas noches a todos. No sé si- Hola, hola, Tere, ¿cómo estás? Bien, bien, saludos a todos. De lo que revisamos en el chat, bueno, primero que nada, agradecer al doctor Duarte que nos diera esta plática tan interesante. It seems like you're very optimistic. Los comentarios, sobre todo, son de Felipe Criollo, que no sé si quisiera que tuviéramos no es mi micrófono, A ver, hay un micrófono ahí que está abierto y tiene toda la televisión a todo lo que da. Sí, muchas gracias. Comentaba, no sé si quiere el doctor Felipe Criollo, que fue el que hizo varios comentarios en el chat sobre la biopsia y la existencia de un grupo en México que también se dedica a esto. De ahí en más, no tenemos otros comentarios más que felicidades. Felicitaciones al doctor por la excelente presentación. Buenas noches, muchas gracias. Sí, yo soy el doctor Criollo. Yo estoy acá en Quito, en Ecuador, trabajo en Solca, soy ortopedista oncólogo del hospital de Solca. Sí, Casi no se escucha, ¿eh? ¿Me escuchan? Casi no se escucha. Me acerco un poco más. Decía Gracias. ¿Sí? ¿Ahí estamos bien? Sí, a ver. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, doctor Duarte. Le felicito por su presentación, el esfuerzo que usted ha hecho y ha demostrado con sus pacientes, pues, no solamente demuestra ese ímpetu que tenemos los latinos, sino también esos resultados muy buenos que se tiene desde el trabajo en equipo. Les felicito por ello, realmente es un trabajo digno de reconocerlo. Yo me refería en un comentario previo que existe un grupo ya ubicado más o menos por nuestra sociedad de tumores musculoesqueléticos de Latinoamérica, que es la SLATME. En el año de 2018 tuvimos una reunión en Cartagena y se conformó el grupo de ortopedistas oncólogos mexicanos que más o menos están ubicados, entiendo yo, en el DF. No conozco México, su distribución política, pero en el DF y en otras áreas no tan lejanas de ello. Y son alrededor de unos 30 ortopedistas oncólogos que trabajan principalmente en esta área. Entre ellos está el doctor, a la cabeza está el doctor Luis Linares, está el doctor Cuervo. Y bueno, la lista puede seguir. Yo les puedo pasar el contacto si ustedes desean para que puedan hacer una situación, algo un poco más grande, si ustedes creen conveniente para el apoyo pues multidisciplinario en la parte ortopédica, porque no solamente es a veces fémur o a veces húmero, puede ser también escápula, puede ser cadera, columna, tobillo y los lugares anatómicos pues, que maneja el ortopedista con un poquito más de sapiencia en el asunto anatómico reconstructivo. Y también entiendo que están con cirujanos plásticos. Entonces es bueno que ustedes puedan contactarse con ellos para potencializar los grupos, porque ellos tienen una muy buena formación y nos mostraron también la casuística de trabajo en varias áreas de la ortopedia oncológica referentes y que sería muy bueno, insisto, que ustedes puedan comunicarse con ellos. Yo les puedo pasar los contactos sin ningún problema. Eso era el primer comentario que yo lo hacía. El segundo comentario referente a lo de las biopsias, que me pidieron aclarar un poquito. Bueno, nuestro gold estándar es la biopsia percutánea con aguja sistema core, como usted lo demostró. Hacemos exactamente lo mismo. El trayecto de la incisión tiene que ser en el trayecto de la biopsia. O sea, el trayecto de la biopsia tiene que ser en el trayecto de la incisión de salvamento. Completamente de acuerdo. Y hay un dato especial y es que cuando convertir la biopsia en biopsia abierta. Realmente a nosotros no nos gusta hacer biopsia abierta, excepto cuando no le llegamos al sitio. Intentamos varias veces con lesiones quísticas, ciertos subtipos de osteosarcomas que
pueden ser difíciles o un reto para el patólogo porque o no tiene mucho buen osteoide o no tiene una característica celular importante o se confunden con quistes óseos aneurismáticos. Entonces es ahí cuando el siguiente punto sería transformarla a una biopsia abierta, por ejemplo, pero en consenso entre imagenología, patología y ortopedia, en el caso de ustedes también los cirujanos pediatras, para saber bien ante qué tipo de tumor estamos, porque como usted lo dijo desde el principio, la sospecha de la benignidad versus la malignidad, con una biopsia que no nos confirma nada, pues nos exige volver a repetir las biopsias las veces que sean necesarias hasta tener nosotros una certeza grupal y poder pasar al siguiente punto en el tratamiento, ¿no? Eso nada más, doctor. Muchas gracias por el tiempo y el micrófono. Muchas gracias por el comentario. El grupo no tenía el gusto de conocer al grupo que se había integrado. Obviamente, pues hay muchos grupos trabajando en esta área, en la Ciudad de México, en hospitales públicos y privados, como en el Ángeles de Interlomas, donde está el doctor José Manuel Ruano, en Guadalajara, donde están en el Hospital Civil, en el Universitario, en Querétaro. Entonces, hay diferentes lugares que están trabajando en esto con sus propios recursos, sus propios medios y sobre todo sus propias técnicas que les han funcionado, ¿no? En relación a la biopsia, pues es el procedimiento más importante, como hemos mencionado, y no recuerdo alguna que nosotros hayamos tenido que abrir por no poder hacer un adecuado diagnóstico. Habitualmente tratamos de asirnos de todas las tecnologías de imagen, ya sea inclusive ultrasonido, inclusive tomografía, inclusive para poder llegar al sitio que nosotros queremos biopsiar. La verdad es que cualquier aguja, cualquier longitud gruesa nos permite llegar ahí, ¿no? Obviamente es fundamental. Yo creo que debe haber casos especiales que yo no he vivido en ese sentido y yo tengo años que no hago una biopsia abierta. No quisimos hablar de osteosarcoma en otros sitios porque sería interminable esta charla, ¿sí? Hay sitios muy, muy especiales y difíciles con técnicas específicas para cada uno de ellos, ¿verdad? Pero quise enfocarme en algo donde es lo más frecuente y donde nosotros podemos realmente incidir a través de todos estos grupos. Pero si me envías datos, te lo voy a agradecer mucho. Conozco al doctor Cuervo, ¿sí? Y algunos de los ortopedistas, y con todo gusto cerramos filas y cerramos el círculo de mi información. Muchas gracias, Felipe. No, tranquilos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí, siguiendo, doctor Duarte, tenemos un comentario quiere hablar el doctor José Ruano y Adelante. del doctor Antonio Gutiérrez Ureña, donde pregunta que si usted tiene un tumor en la parte media del fémur distal y usted planea hacer una cirugía de preservación y la incisión para la cirugía debe ser lateral, ¿dónde tomaría la biopsia inicial? En la parte medial o lateral. Se encuentra en el chat por si quisiera revisarla también, doctor Duarte, y si posteriormente le damos el micrófono al doctor José Ruano. ¿Dónde tomaría la biopsia si la lesión se encuentra medial? ¿Entendí así? Así es, sí, así es. Habitualmente nosotros podemos hacer la incisión para la preservación de la extremidad, ya sea externa o interna. Y por cualquiera de los dos lados tú puedes planear tu biopsia. Nosotros habitualmente buscamos el trayecto más directo al tumor, más directo. Y ahí nosotros podemos hacer la incisión o por dentro o por fuera. No tiene mayor trascendencia si la haces de un lado o del otro, al menos en lo que nosotros hemos visto. Hemos tenido tumores que afectan un cóndilo o interno o externo y tratamos de que la biopsia sea tomada lo más directamente al tumor y por ahí pasará la herida. La verdad es que así lo hacemos nosotros y no hemos tenido mayor situación. Toño, a ver, acláranos, Toñito, te estoy viendo. El doctor Ruano quería comentar algo. Adelante. A ver si le activan el micrófono. Bueno, no sé si me escuchan bien. Un poquito más alto. A ver. No sé si me escuchan bien. Yo sí oigo perfecto a todos los que decías que no los oías, pero ok, soy yo. Ale, igualmente, solo para felicitarte, Juan Carlos,
y para felicitar también a Alejandro por la invitación que te hizo y solamente decirte que cada día me siento más orgulloso de ti y que verdaderamente has creado una escuela y que ahora estás formando gente nueva y que qué bueno que todos estos conocimientos estén haciendo más del dominio público, que podamos salvar más piernitas y más bracitos y que se haga extensivo y explosivo a toda la comunidad médica, que antes de que programen a un paciente para una amputación, que es el camino más fácil, siempre piensen que existen especialistas, que existe ya gente muy calificada y que lo puedan hacer. Y bueno, en 1989, cuando se realizó la primera prótesis y el primer salvamento de extremidad en México, algunos de ustedes se acordarán, probablemente Alejandro se acordará de aquellas épocas también, y todo era imposible, todo se decía que no, los ortopedistas todos decían que no, que eso no se debería de hacer, que no era factible. Los oncólogos médicos también estaban muy renuentes y fuimos algunos cuantos los que empezamos a hacer esto y que demostramos remando contracorriente que sí se podía y que ahora todo lo que dicen que casos que no se pueden, cada vez es más frecuente que sí se pueden. Entonces, antes de condenar a un paciente a una amputación, primero piensen en que lo deben de mandar con una persona experta en el tema y que si ese experto dice que no se puede, bueno, pues entonces no se puede. Pero casi siempre sí se puede. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gusto saludarte, Pepe. Buenas noches. Buenas noches. Juan Carlos, una pregunta. Sí. ¿Hay alguna explicación por qué el dolor es por las noches? Híjole, qué wow. No tengo una respuesta para eso. Tengo que estudiar más. A ver, Pepe, ayúdanos. Mira, la razón por la cual todos los dolores se exacerban en las noches es porque se quitan los distractores. Durante el día, los niños que por naturaleza son juguetones, pues se distraen de ese dolor que les sigue doliendo, pero que ya no dicen que les duele. Entonces, ellos están jugando, tienen el partido de fútbol, tienen al amigo, tienen otras distractores y en la noche apagan la luz, apagan la televisión, se cierra la computadora y esos dolores que tienen ahí como un foquito prendido entre amarillo y rojo se hacen patentes. No es que no existan durante el día, sí existen, pero no lo sienten como se sienten en la noche. Muy bien. Gracias, Pepe. Juan Carlos. Toño, dime. Sí. Bueno, igual que el doctor Rano, yo siempre he estado orgulloso desde que te conocí y sigo muy orgulloso de ti. La pregunta era la siguiente. Es que lo que pasa es que la escribí en el chat. Si un tumor está en la parte medial, nosotros tenemos el principio de siempre, por ejemplo, en el fémur, hacerlo en la parte lateral, la cirugía de preservación de la extremidad. Se puede hacer en la parte medial, como tú lo dijiste perfectamente, pero yo creo que puede dificultar a la hora de la cirugía o puede ser un abordaje más difícil. Tú lo harías en la parte medial y a partir de ahí te basarías para hacer la incisión definitiva, toda longitudinal en la parte medial, o la haces en la parte medial, haces la cirugía definitiva en la parte lateral y quitas la biopsia que hiciste en la parte medial. No sé si yo me doy a entender. No, sí te entendí. No. Yo trataría, no he tenido el caso, obviamente los osteosarcomas de tercio medio de fémur, creo que estás planteando un caso así, de tercio medio de fémur. No, tercio distal. No, yo
trataría de que todo fuera sobre la misma herida. No estaría brincándome de un lado a otro, porque el riesgo de que dejes ahí tumor es muy alto. Obviamente tendríamos que ver el caso en sí, y pienso que trataría en la medida de lo posible de acceder al tumor, y no hemos tenido ningún problema de hacer de un lado o del otro. La verdad es que no lo hemos tenido, hemos hecho incisiones por dentro o por fuera y ha sido adecuado, pues, ¿sí me explico? Pero no haría una incisión de un lado y quitaría el trayecto por el otro, no lo haría así. Se me hace muy arriesgado. Obviamente, siguiendo los principios de la cirugía. Muy bien. Tere, ¿alguna otra pregunta o comentario? No, doctor, más que la que usted comentó, y no serían más que nuevamente felicitaciones, una excelente plática, muy concisa, concreta, y bueno, parece ser que necesita el micrófono, el doctor está con el nombre de Gilberto, iPad de Gilberto. Y un comentario final del doctor Criollo. Bueno, lo tengo así como Felipe Criollo. ¿Sí me escuchan? Gilberto Parra. Hola, Juan Carlos, pues como igual que el doctor Pepe Ruano, ¿no? Yo creo que ustedes son los grandes que pregonan aquí la preservación de extremidades. Te he mandado algunos pacientes por ahí, somos compañeros de generación y me siento muy orgulloso de ti. Una pregunta que a lo mejor puede ser muy inocente, pero para la oncología pediátrica yo creo que es importante, ¿no? Aquel paciente que tiene enfermedad metastásica ósea, pues, de los tumores óseos, ¿lo hace como un criterio de exclusión para la preservación de la extremidad o es un aliciente aparte, pues, es un criterio aparte? No, realmente no es un criterio para no hacer preservación de extremidad. Obviamente tenemos que ver la respuesta de la quimioterapia, pero no es un criterio como para descartarlo para la preservación de extremidad. Muchas veces con la quimioterapia que se da no observamos esas metástasis, ¿no? Y además, estas mismas también se pueden resecar sin mayor problema. No se ha visto que sea un aliciente, pues, para que la enfermedad metastásica recaiga o que fracase la preservación de extremidad por el material. No, ya hay estudios y metaanálisis bien estudiados, donde si tú eliges al paciente, obviamente, y aunque tenga para cirugía radical o para cirugía de preservación, no hace diferencia. Hay criterios, pero no hace diferencia que tenga enfermedad metastásica. Obviamente hay que ver a cada paciente en su conjunto, ¿no? De manera individual, ¿no? Pero no es un criterio que lo descarte. Ok, gracias. Bueno, pues si no hay más comentarios, no queda más que agradecer la gentileza del doctor Juan Carlos Duarte y su aportación a nuestra sociedad de cirujanos pediatras con estos importantes conocimientos. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por tu amable disposición y tus conocimientos. También quisiera hacer una mención especial a nuestros patrocinadores de Italmex Megalab, a la doctora Janet Marcano y a la señorita Alejandra Rodríguez, que amablemente nos han facilitado las cosas con este servicio invaluable. Muchísimas gracias a todos y que pasen buenas noches. Gracias. Saludos, Pepe. Un abrazo hasta A todos, buenas noches, saludos. Hasta luego. Alex, hasta luego. Alex, muy Hasta buenas luego. noches. Juan Carlos, Pepe, Toño. Buenas noches, Jerry. Toño. Gracias Saludos. a todos. Gracias. Buenas noches. Gracias. Saludos. Hasta luego. Bye bye. Conferencias a distancia. Ahora yo soy el que me estoy viendo, mira. Yo soy el que me estoy viendo.
Y ahorita tú.